Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a este programa de entrevistas de Guada TV Media. La pasada semana se producía la constitución de las Cortes de Castilla-La Mancha y se producía un hecho poco habitual, muy poco habitual, y es que el presidente repetía y era reelegido en el cargo. Este presidente es de Guadalajara y es Pablo Bellido. Señor Bellido, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido y enhorabuena por la reelección. Esto solo había ocurrido una vez. José María Barreda, y hace mucho tiempo. ¿Esto qué es? ¿Un espaldarazo de Emiliano García Paje hacia Pablo Bellido? No, imagino que en todo caso un reconocimiento también a la provincia de Guadalajara, donde el presidente ha obtenido un resultado espectacular, donde ha sido el más votado en todos los municipios de más de 3.000 habitantes, donde hemos subido 3,5 puntos respecto de las elecciones del 19, que ya fueron un resultado histórico, y también evidentemente un reconocimiento a los compañeros y compañeras del partido en Guadalajara que hemos trabajado mucho. En lo que a mí concierne, pues evidentemente cuento con el afecto y con el cariño del presidente y se lo agradezco mucho. Tenemos una relación de confianza y eso se nota, pero yo no lo veo como una cuestión personal, sino que puedo ser útil ahí y también que considera que la provincia de Guadalajara requiere un reconocimiento a nivel regional y gracias a la presidencia de las Cortes pues se puede trasladar. ¿Se esperaba la reelección? ¿Lo sabía o se enteró como nosotros cuando lo anunció el grupo parlamentario? Me enteré un par de días antes y bueno, más que hacer cábalas y generar expectativas sobre si iba a estar en un sitio o en otro, pues estaba evidentemente relajado a la expectativa de lo que pudiese pasar, pero sin gran tensión, porque soy consciente de que formo parte de un proyecto que es colectivo, donde más importante que los individuos es el conjunto, el equipo, y podía estar en un lugar o en otro e intentar ser útil. Al final nuestra función es intentar hacer lo mejor posible en el lugar donde se nos encomienda estar. Yo soy diputado por la provincia de Guadalajara, es un verdadero honor, un privilegio. Tengo muy claro que mi obligación es defender a mi provincia también en las Cortes de Castilla-La Mancha, y ahora se me da una función superior que ciertamente me enorgullece personalmente y me responsabiliza, que es ser el presidente de las Cortes y ahí jugar un papel de arbitraje, un papel de moderación del debate y también de impulso de la labor legislativa. Como la mayoría absoluta es menos mayoritaria que antes, ¿el trabajo va a ser más complicado? Porque bueno, no se le puede poner enfermo en un diputado, ¿eh? Bueno, tenemos mecanismos ahora que establecen el voto telemático para situaciones generadas por enfermedades y también por viajes, modificamos el reglamento producto del COVID. Yo no sé si esta legislatura va a ser más complicada, espero que no, porque ciertamente la pasada legislatura fue tremendamente dura, triste por momentos, desgarradora, y yo espero que esta legislatura sea más cómoda, al menos en cuanto a los acontecimientos que nos rodeen y que nos afecten. Luego, evidentemente, la labor parlamentaria puede ser un poco más complicado a menos, pero lo más importante es que no tengamos el sufrimiento que padecimos en la pasada legislatura como sociedad a nivel internacional y también a nivel de Castilla-La Mancha. La verdad es que ha sido una legislatura que, pese al COVID, pese a la pandemia, los encierros en casa, ha sido muy fructífera en cuanto a aprobación de normativas. Bueno, nosotros hemos tenido una legislatura casi frenética en materia de producción legislativa y de trabajo institucional. Yo creo que las Cortes han estado más vivas que nunca, el tiempo que tuvimos que suspender la actividad lo hemos recuperado con creces, hemos sido el Parlamento de toda España con más leyes, hemos sido, creo que, el Parlamento de España con más plenos, si no el primero o el segundo, y además de todo lo que es la función legislativa y de control al Gobierno, que son las funciones principales de la Cámara, de la Asamblea Legislativa, hemos tenido muchísima actividad institucional y enorme reconocimiento de la misma, por ejemplo en medidas como la accesibilidad, donde se nos ha dado un respaldo no solamente nacional, sino también internacional a las decisiones que hemos tomado en el Parlamento de Castilla-La Mancha. Nos sentimos muy orgullosos de lo que hemos hecho. Yo además soy muy consciente de que no es una labor personal, sino que es un trabajo colectivo que hemos desarrollado desde el equipo de presidencia que me acompaña y que tengo la suerte de poder disfrutar, porque realmente es un disfrute estar con ellos y con ellas, y también a través de la colaboración de la Mesa de las Cortes, de los diputados y diputadas, de los grupos parlamentarios, en definitiva un trabajo colegiado, un trabajo colectivo que ha sido muy exitoso. Bueno, ¿qué proyectos tiene para esta legislatura?
que acaba de nacer. Sí, bueno, muchos proyectos, pero también muy conscientes de que más allá de los proyectos personales o de los proyectos que podemos tener desde la presidencia de las Cortes, lo más importante es organizar los proyectos que vienen del Gobierno y los proyectos que vienen de los grupos parlamentarios, es decir, los proyectos de ley y las proposiciones de ley. Esa es nuestra función principal, la que establece el Estatuto de Autonomía y también el Reglamento de las Cortes. Pero además de esa labor que tiene que ver con la actividad parlamentaria, con el legislativo, nosotros queremos seguir avanzando en materia de accesibilidad. Creemos que hemos iniciado un camino que no tiene marcha atrás, pero que tiene que seguir dando grandes pasos hacia adelante para que realmente seamos la casa de todos y de todas, y también para ser ejemplarizante y que el resto de administraciones y empresas tomen ejemplo y puedan imitarnos y por tanto tener una sociedad más accesible y por tanto con más igualdad. Y queremos seguir avanzando también en nuestro plan de igualdad entre mujeres y hombres, queremos seguir avanzando lógicamente también en materia de sostenibilidad, en políticas energéticas que podemos hacer en nuestras instalaciones, pero también provocando un cambio en el conjunto de la región. Bueno, tenemos muchos proyectos que iremos desgranando. Ahora estamos en una fase todavía muy inicial. Yo soy presidente desde el jueves y lo sé desde apenas el martes o el lunes, creo que el martes, con lo cual apenas ha pasado el tiempo suficiente como para ni siquiera asimilarlo, pero ya estamos con algunas decisiones que vamos tomando y dentro de muy poco tiempo pues irán conociendo. Bueno, una propuesta que no debería tardar mucho, porque lo anunció el presidente en precampaña y el día 31 de mayo lo repitió, es de la reforma del estatuto para modificar la ley electoral y para aumentar el número de diputados. ¿Cómo se presenta el tema? Bueno, pues esto, si lo trae el Gobierno como un proyecto, lo debatiremos en las Cortes, si lo proponen los grupos también. Creo francamente que es muy conveniente. Yo siempre digo que, siendo importante recuperar la normalidad democrática, que es un Parlamento homologable al del resto de España, cuando Cospedal decidió hacer recortes en servicios públicos, en la sanidad, en la educación, en las políticas sociales, decidió también hacer recortes en la democracia, y la mejor manera de recortar la democracia para Cospedal y para el PP era intentando aniquilar a la oposición, dejándole sin sueldos a los diputados o reduciendo el número de representantes. Me parece que es muy razonable la idea de recuperar el número de representantes de manera homogénea o equivalente a como tienen el resto de comunidades autónomas, y eso va a dar cabida en las Cortes a partidos que hoy no tienen entrada, no porque no tengan votos suficientes respecto de lo que se requiere a lo mejor en otros lugares de España, sino porque aquí se han puesto unos límites que hacen inaccesible, y eso significa que los ciudadanos que les votan se ven muy limitados a la hora de conseguir trasladar su voto a representación. Pero hay otros asuntos que son tan importantes o más en la reforma del Estatuto. Dotarnos de mayor eficacia normativa como Gobierno para ser más rápidos en situaciones de urgencia, o defender nuestros recursos naturales, o blindar los servicios públicos y los derechos sociales que tenemos como ciudadanos frente a eventuales situaciones ultras que puedan intentar cercenar algunos derechos sociales. En definitiva, creo que la reforma del Estatuto, para modernizarlo, para adecuarlo a las necesidades actuales y futuras de Castilla-La Mancha, es muy conveniente, y a mí me gustaría que este debate se abordase pronto, pero depende de los grupos parlamentarios y depende de la predisposición también de los partidos a nivel nacional, y estamos en un momento previo a unas elecciones generales donde, bueno, pues quizá tengamos que esperar a que se supere esta situación, esta coyuntura electoral para abordarlo. La primera vez que el presidente Paje anuncia su intención o que le gustaría fue en el debate del Estado de la Región, hace menos de un año todavía, y ahí el Partido Popular o el líder del Partido Popular ya empezó a poner pegas, inconvenientes. ¿Y le parece normal que ponga pegas, inconvenientes un partido que modificó el estatuto y que modificó la ley electoral 2 veces sin hablar con nadie? Bueno, me parece poco normal si estuviésemos hablando en abstracto de cualquier partido, pero es que el Partido Popular de Castilla-La Mancha no se ha caracterizado, lamentablemente, en la historia reciente, por jugar de manera colegiada y por pensar en el interés general. Esta misma campaña electoral ha sido un claro ejemplo de un PP de Castilla-La Mancha que se distancia mucho del PP de toda España en la cantidad de insultos, en la cantidad de descalificaciones, en la campaña tan absolutamente ofensiva que se ha realizado contra el adversario. Este PP, el PP de esta tierra, no se parece mucho al PP de otros lugares de España, y por tanto no me sorprende viniendo de donde viene. Ojalá el PP de España imponga en el PP de Castilla-La Mancha otras formas
y eso probablemente también traerá otro fondo. De momento tengo que decir que sigue la estela del cospedalismo, la estela de la descalificación, del insulto, del unilateralismo, es decir, de pensar solamente de manera unilateral y que son incapaces de negociar. Todo lo que no sea aceptación absoluta de sus posiciones, pues todo lo que no sea así lo rechazan. Una percepción le voy a pedir. ¿Cree que se negociará con Paco Núñez, se le buscará un sustituto en el partido? Bueno, no lo sé. La realidad es esta: el Partido Socialista ha obtenido unos malos resultados en España y muy buenos en Castilla-La Mancha, por tanto, algo bueno habrá hecho Emiliano García Paje, y el Partido Popular ha obtenido unos buenos resultados en España y muy malos en Castilla-La Mancha, por tanto, algo malo habrá hecho Paco Núñez. Y esa es una realidad objetiva, incontrovertible, que todo el mundo puede ver en los datos de los resultados electorales. ¿Va a traer consecuencias dentro del PSOE y del PP? Pues veremos. Quizá aún sea pronto para verlo, pero la realidad es esta. En un contexto muy negativo para el PSOE, Emiliano García Paje ha sacado mayoría absoluta y eso habla muy bien de su labor. En un contexto muy favorable para el PP, Paco Núñez ha perdido de manera estrepitosa y eso habla probablemente mal de Paco Núñez. Eso es una cuestión que tendrá que dirimir el PP en el futuro, igual que el PSOE tendrá que valorar cómo quiere gestionar el futuro de este partido, del que yo pertenezco, si se quiere apoyar en los que obtienen victorias en tiempos difíciles o, sin embargo, pues que escoge otro camino. Volvemos al pleno de constitución de las Cortes del pasado jueves. Llegó un momento que se especuló con la posibilidad de que Vox entrara en la mesa de las Cortes, algo que finalmente no ha ocurrido. Bueno, estaba claro que el Partido Socialista no iba a abrir esa puerta. No tienen los votos para ello. La única manera de que hubiesen conseguido acceder a la mesa a través de un puesto sería porque el PP le cediese votos, porque nadie espera que el Partido Socialista ceda votos a Vox. Ningún votante de Emiliano García Paje entendería esa coyuntura. Por tanto, el PP ha decidido legítimamente, y yo creo que acertadamente, no regalarle votos a Vox y, por tanto, no permitir que entren en la mesa. Bueno, su decisión yo la respeto y, en todo caso, incluso la valoro positivamente, pero es una decisión que solamente dependía del PP porque Vox no tenía los votos para acceder a la mesa de las Cortes y el único que le podía prestar votos, razonablemente, era el PP y, afortunadamente, ha decidido no hacerlo. Bueno, en la legislatura anterior, con tres partidos, que era Ciudadanos, PP y PSOE, digamos que en una relación más o menos normal. ¿Y teme que la presencia de Vox en las Cortes pueda complicar un poco ese desarrollo normal de los debates, de la vida parlamentaria? Bueno, mi decisión es no prejuzgar lo que van a hacer los diputados y diputadas y añado los grupos parlamentarios. Hemos tenido unas elecciones donde el comportamiento en general del Partido Popular no ha sido correcto, tengo que decirlo, ha sido muy radical y muy ofensivo. Y el de Vox, por momentos también, pero menos quizá que el Partido Popular de Paco Núñez. Vamos a ver lo que sucede ahora. Yo creo que hemos terminado una etapa e ingresamos en una nueva fase de la actividad, que es gestionar los resultados y llevar al Parlamento Autonómico nuestras ideas. Evidentemente las ideas de Vox son muy distintas a las ideas del Partido Socialista, muy distintas, y habrá discrepancias. Pero si se expresan con moderación, con respeto, con educación, de manera coherente con la sociedad a la que representamos, que es una sociedad muy educada y muy respetuosa, pues todo se puede decir. Todo se puede decir mientras se diga con educación. Yo, desde luego, tengo algunas cosas claras, y es que no voy a permitir que el Parlamento de Castilla-La Mancha se convierta en un circo. No lo voy a permitir. Creo que la ciudadanía no quiere eso. No quiere que se instale la antipolítica y la política espectáculo del enfrentamiento por el enfrentamiento en el órgano que representa a la sociedad. Pero si se dicen las cosas con educación, se puede decir todo. Y evidentemente pues habrá discrepancias. Yo, desde luego, creo que hay algunas cuestiones que son fronterizas, ¿no? Por ejemplo, la defensa de los derechos humanos. No podemos tolerar que se vulnere en ningún momento, ni discursivamente, la igualdad de todos los seres humanos. Es que es una cuestión universal que afecta a toda la población mundial. O la igualdad entre hombres y mujeres. Me parece que es evidente, que sí, lo contrario sería tremendo. Y evidentemente, pues si todo el mundo se expresa con moderación, con respeto, pues caben todas las ideas que bueno, pues se toleren a los demás. Aunque hay planteamientos que de entrada les van a chocar. Por ejemplo, si hay o no violencia de género o
o si, bueno, el último año no se aprobó por unanimidad el comunicado oficial de las Cortes en contra de la violencia contra la mujer. ¿Esto puede ocurrir que se repita más a menudo? Ya, el Partido Popular, a final de la legislatura pasada, de la 10ª legislatura, varió su comportamiento de sumarse a la unidad en la condena tajante a la violencia machista, probablemente para aproximarse a Vox, quizá con el deseo de obtener votos que se estuviesen disputando en ese lado del tablero. No lo sé, desde luego fue muy decepcionante y evidentemente todo apunta a que Vox no va a facilitar los acuerdos, las unanimidades en las declaraciones institucionales. Ya veremos, no quiero prejuzgarlo. Desde luego en mi cabeza no cabe una negación hacia un hecho que es absolutamente objetivo, y es que hay violencia que se ejerce directamente contra las mujeres, que esa violencia tiene que ver con un sistema, que es el sistema del patriarcado, que existe aún hoy en día, aunque la legislación haya avanzado mucho, de manera fáctica existe, y que hay una obligación no solamente de los poderes públicos y de las instituciones, sino de la sociedad, de combatir esas injustas desigualdades que derivan en violencia de todo tipo, no solamente física, con la peor expresión que son los asesinatos machistas, sino de otro tipo. Y desde luego en mi cabeza no cabe otra posibilidad que trabajar para intentar atraer al Partido Popular y a Vox a esta posición, que es una posición razonable, que es una posición de consenso internacional, que es luchar contra una cosa que existe, que es la violencia que se ejerce específicamente contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, y que la ejercen sus parejas y más personas, pero particularmente sus parejas. Y si Vox se instala en negar esta realidad, pues lógicamente no habrá consenso, pero lo que no puede haber es un consenso hacia donde ellos quieren, que es que todos los demás neguemos lo que estamos viendo que existe en nuestra sociedad y que es dramático y que todos los años nos deja unas cifras absolutamente inaceptables, bueno, cualquier cifra lo sería, de mujeres asesinadas por el mero hecho de ser mujeres. Otro asunto que puede complicarle la vida al gobierno o a las Cortes es la postura de Vox sobre el trasvase Tajo Segura, porque ellos son sí o sí a favor del trasvase. Vox dice a las claras lo que el Partido Popular hace también, aunque no lo dice tan a las claras en Castilla-La Mancha, pero sí en el resto de España, y es que quieren perpetuar el trasvase Tajo Segura y en su versión más dura. Bueno, ese debate está en la sociedad y el drama es que si en Murcia todos los partidos opinan una cosa, en Aragón todos los partidos opinan una cosa y en ambos lugares defienden los intereses de su región, el drama es que en Castilla-La Mancha haya dos partidos, el PP y Vox, que en lugar de defender los intereses de Castilla-La Mancha, lo que hagan es subordinar, arrodillar Castilla-La Mancha para que otros se beneficien. El Levante va a tener agua, incluso cuando no haya agua en los ríos, el Levante va a tener agua en los mares, en el mar Mediterráneo. En cambio nosotros no tenemos más agua que la del río Tajo, más agua que la de los embalses de cabecera, y creo que tenemos el mismo derecho que el resto, por supuesto, a beber, nosotros no se lo negamos a nadie, pero también a que si ese agua se transforma en economía, se pueda transformar en economía aquí y generar riqueza aquí y generar empleo aquí y generar futuro aquí. Y el que niega eso, lo que está diciendo básicamente es que los ciudadanos de esta tierra, de Castilla-La Mancha, de Guadalajara, somos menos que los ciudadanos de Murcia o de Valencia o de Almería. Y a mí eso me duele que paisanos nuestros quieran tenernos arrodillados y piensan que esto sea un territorio colonial, que se le puede perfectamente quitar los recursos, que se le puede saquear para beneficiar a otra tierra, a otros lugares de España. Yo quiero que toda España funcione bien. Y voy a trabajar porque los regantes de Murcia y porque los ciudadanos del Levante tengan agua de calidad, pero ya la tienen, lo que tienen que hacer es desalarla porque la tienen muy cerca, pero si nosotros necesitamos agua para nuestra agricultura, para nuestro turismo, para nuestra industria y por supuesto también para beber, porque hay muchos ciudadanos de Castilla-La Mancha que ven pasar la tubería al lado de su puerta y sin embargo no pueden utilizarla ni siquiera para beber. Yo creo que es un derecho que nosotros podamos utilizar este agua para beneficio económico y sobre todo también para un derecho humano como es el poder beber. Estamos viendo elecciones de algunos presidentes de parlamentos autonómicos bastante sui generis. Estoy hablando de Aragón, estoy hablando de Comunidad Valenciana y alguno más al que todavía no conocemos. Sí. Las reuniones de la COPREPA de los presidentes autonómicos puede ser una fiesta, ¿eh?
Bueno, pues ya lo veremos. Yo tengo mucho respeto por todos los que han sido elegidos. Además, como voy a representar a Castilla-La Mancha en las reuniones de la COPREPA, de la Conferencia de Presidentes y Presidentas de Parlamentos Autonómicos, quiero llegar allí también con el mejor clima y con la predisposición a entenderme con todos y con todas. No diré que son los presidentes que yo hubiese elegido, pero tengo que decir que son los que han elegido sus cámaras de representación territorial, sus asambleas legislativas, y los respeto e iré a esas reuniones con una predisposición para el acuerdo y para buscar lo mejor para Castilla-La Mancha. Inició usted en los actos del aniversario del 40 aniversario del Estatuto, valga la redundancia, y ahora con la reelección le va a permitir terminarlos también, ¿no? Sí, ¿Una satisfacción? sí, sí. Sí, bueno, hemos celebrado en el 2022 el 40 aniversario de la aprobación del Estatuto de Autonomía y en 2023 estamos celebrando el 40 aniversario de las primeras Cortes de Castilla-La Mancha. Y desde luego vamos a intentar hacer actos que, bueno, pues de alguna manera expresen la contribución que ha tenido nuestro Parlamento Autonómico a una región que ha progresado. Nosotros hemos tenido una función, que es la función legislativa, pero es que hay leyes muy importantes que se han aprobado en Castilla-La Mancha y que han beneficiado a Castilla-La Mancha. Pero algo que quizá no se sepa demasiado es que además hemos sido tremendamente influyentes en la legislación nacional, con leyes, por ejemplo, como la de la violencia contra las mujeres. La primera ley que se aprobó en toda España fue en un Parlamento autonómico y fue en el de Castilla-La Mancha. Y eso luego se desarrolló a nivel nacional, fue muy inspirador, como también ha sido muy inspiradora, por ejemplo, la ley que lucha contra la despoblación, que la primera se ha hecho en Castilla-La Mancha y que hay ahora varios parlamentos autonómicos desarrollando normativa y esperemos que también en algún momento el Congreso de los Diputados. Es decir, que desde nuestras Cortes Autonómicas hemos beneficiado mucho a la sociedad a la que representamos, con leyes que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con los servicios públicos, con las infraestructuras, pero además hemos sido muy inspiradores de normativa nacional y eso yo creo que nos tiene que hacer sentir orgullosos como ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha. Bueno, se nos está acabando el tiempo, pero una pregunta, no como presidente de las Cortes, sino como secretario general del partido en la provincia de Guadalajara. Después de las elecciones de mayo, ¿qué balance nos puede hacer de cómo queda la provincia? Bueno, el resultado que obtuvimos en autonómicas es evidente, fue muy bueno, pero es que el resultado en municipales también fue muy bueno. El Partido Socialista de Guadalajara se ha convertido en el partido de la provincia. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sabido anteponer los intereses de Guadalajara, de los ciudadanos y ciudadanas de Guadalajara, a los intereses de partido. Ahora, siempre que hay que elegir entre Guadalajara y el PSOE, cualquier cargo público de esta organización sabe que primero Guadalajara y luego el PSOE. Es justo al revés que el PP. El PP lo que hace es utilizar Guadalajara para beneficiar al PP. Nosotros lo que hacemos es utilizar al PSOE para beneficiar a Guadalajara. Y eso nos ha convertido nada más y nada menos que en el quinto resultado de toda España mejor del Partido Socialista, cosa que no había ocurrido nunca. En el año 2019 obtuvimos el mejor resultado en municipales de nuestra historia. Bueno, pues en el año 2023 lo hemos mejorado. Otra vez hemos roto el techo y hemos conseguido el mejor resultado en elecciones municipales de nuestra historia. Por cierto, el PP, el peor. El PP ha bajado y el peor desde el 83, porque antes del 83 pues Alianza Popular era muy marginal, ¿no? Pero desde el año 83, desde hace 40 años, el peor resultado del PP ha sido ahora. Y el mejor resultado del PSOE de la historia de elecciones municipales ha sido en este momento. ¿Cómo nos sentimos? Orgullosos. ¿Cómo nos sentimos? Responsabilizados. Sabemos que no vamos a gobernar en todos los sitios, hay políticas de acuerdos entre el PP y Vox, entre la derecha y la ultraderecha, que nos han desalojado de algunos ayuntamientos importantes. Vamos a hacer oposición en esos ayuntamientos para seguir defendiendo los intereses de los vecinos y vecinas, pero vamos a gobernar también muchos ayuntamientos, vamos a gobernar la Diputación con una amplísima mayoría, el mejor resultado de nuestra historia en la Diputación Provincial, y vamos a gobernar Castilla-La Mancha. Y lo vamos a hacer con la premisa que hemos dejado claro: primero Guadalajara y luego el PSOE. Nunca vamos a anteponer los intereses de partido a los intereses de la ciudadanía por delante, los intereses de Guadalajara siempre por delante a los intereses del Partido Socialista. De acuerdo, señor Rollido, pues muchísimas gracias y tenemos que poner el punto final aquí a esta entrevista porque se nos acaba el tiempo ya. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo por la política parlamentaria del Parlamento Regional de las Cortes de Castilla-La Mancha y nos vemos aquí en breve. Muchas gracias y buenas tardes.